Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de la Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios tenemos una nueva lección para presentarle. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel, su servidor Svetan Petkov, y con la ayuda del Señor podemos rescatar o entrar en profundidad del tema sirviendo al Espíritu Santo. Antes de entrar en los detalles del estudio, queremos invitar la presencia de nuestro Señor en nuestros medios por mérito de una oración en silencio. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección. Sirviendo el Espíritu Santo es un tema sumamente importante. Entendemos que usamos muchas veces la terminología sirviendo a la iglesia, sirviendo a la sociedad, sirviendo a la gente, sirviendo a Dios, pero sirviendo al Espíritu Santo es algo que no se escucha tan a menudamente. Y aquí tenemos este tema tan importante. ¿Por qué sirviendo el Espíritu Santo? Vamos a ver en detalle en la lección. Instrumentos humanos es el primer subtítulo, que es la introducción del tema. Es importantísimo entender que prácticamente nosotros somos los instrumentos que el Espíritu Santo está usando y no nosotros usamos el Espíritu Santo como un poder sin la posibilidad de guiarnos. Así que esa es una parte fundamental para entender. Servicios alegre es el segundo subtítulo, que habla de la actitud y alegría con que nosotros debemos entrar en ese servicio de Dios. También se habla de las condiciones en que una persona puede ser elegida, llamada para ser un servidor al Espíritu. Testigos espontáneos y activos es la última parte, que es muy importante en nuestra lección, porque se habla de las calidades que son necesarias para entrar en ese servicio y también del gran gozo y privilegio que tienen ellos que entran en ese servicio santo, en ese servicio tan especial. Es muy importante animar nuestras visitas, hermanos y hermanas, para que ellos tomen una decisión definitiva de este servicio, que ellos ofrecen su servicio, o sus cuerpos, su vida al Señor en servicio del Espíritu Santo, porque eso es lo mejor que podemos elegir como seres humanos. Siguiendo ahora en detalles, vamos a ver maravillosos textos bíblicos y testimonios. Empezando con el testimonio de la introducción, podemos ver que, por ejemplo, no es necesario esperar un evento especial histórico, una persecución que empieza, o quién sabe qué tipo de problemas debemos enfrentar para que entonces podamos recibir una medida especial del Espíritu Santo. Debemos entender que el Espíritu Santo se da a todos ellos que lo necesitan y que obedecen. Más obedecemos al Espíritu Santo y obedecemos a la ley de Dios, ponemos en práctica en nuestra vida, inmediatamente una medida, una porción del Espíritu Santo mayor se puede compartir, se da, se regala, se entrega a los creyentes. Así que es un crecimiento sin fin y todo depende de nuestra decisión y de nuestra manera como nosotros aceptamos ese regalo del cielo. Vamos a ver ahora la primera pregunta. ¿A quiénes utilizó Dios para revelar su voluntad y el plan de salvación en tiempos antiguos? Las dos citas que tenemos nos ayudan a entender un primer elemento. Es Dios el que elige. Y el ser humano es el que expone su disponibilidad
para servir al Señor. Y en 2 de Pedro 1:21 se nos presenta algo muy interesante. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, cualquier mensaje divino, como el que hoy lo tenemos transcrito en las Sagradas Escrituras, el cual fue originalmente verbal, fue una decisión y una iniciativa directamente del cielo en buscar las personas que aquí son definidas como santos, hombres o mujeres de Dios, para que a su vez se conviertan en canales a través de los cuales el Espíritu Santo puede inspirar el propósito que el Señor tiene para la humanidad. Así que cuando nosotros tenemos la Biblia entre nuestras manos, debemos recordar que ha sido una iniciativa de Dios y ha utilizado al ser humano, considerándolo como un privilegio y un gran honor, ser utilizado con el fin de transferir esas maravillosas verdades. Por otro lado, en Hebreos 1:1 se nos dice claramente que esta transferencia de información, el Señor no solamente decidió su contenido, sino también cuándo, cómo y quiénes. Así que en este proceso de transferir la verdad, el Señor Jesús, Dios mismo, decide cómo, cuándo, con quiénes y a través de qué. Y el ser humano tiene la opción, tiene el privilegio de ser parte para ser elegido por el Espíritu Santo con el fin de convertirse entonces en un instrumento útil y activo con el fin de transferir la voluntad de Dios y el plan de salvación. Dios lo hizo en los tiempos antiguos y lo hace actualmente siguiendo los mismos requisitos. Muchas gracias, no solo en el tiempos antiguos, pero también hoy día todos ellos que se entregan en servicio del Espíritu Santo se llaman instrumentos. Instrumentos porque son canales en que el Espíritu Santo puede obrar con la humanidad. Él puede transmitir mensajes sumamente importantes. Y por eso aquí se menciona los profetas. Bueno, no todos que sirven o son servientes del Espíritu Santo son profetas, pero entendemos que ellos pueden estar inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas, entender que es imposible a servir a Dios, imposible a trabajar en la obra del Señor, si no estamos conscientemente servidores o prestamos servicios al Espíritu Santo. No es el Espíritu que hace un servicio a nosotros, en contrario, nosotros servimos al Espíritu Santo. Debemos eliminar nuestra opinión y prestar un liderazgo absoluto al Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos convertirnos en instrumentos en las manos de Dios. Siguiendo adelante en la pregunta número 2, ¿con qué se comparan los siervos de Dios que predican la verdad? Estos siervos de Dios, aquellos que han cedido su voluntad y han expuesto su disponibilidad a ser utilizados por Dios, son seres humanos que el Señor compara con vasos de barro. Es decir, lo más simple, común, sencillo y económico. De hecho, nuestra constitución creativa está basada en el barro, como el elemento más común y más sencillo. Sin embargo, es extraordinariamente impresionante comprobar que el Señor dice que Él pone su tesoro de la verdad. O sea, algo de gran valor en algo sin valor, insignificante. Así que lo que dignifica el contenedor o el vaso de barro es lo que contiene, no es que el vaso en sí tiene valor. Y eso es lo que hace maravilloso el plan de salvación, al querer Dios introducirnos como colaboradores directos a favor de ministrar a otros, de comunicar a otros y convertirnos entonces
en una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, que al transferir esta verdad hace que otros también puedan tener esa misma accesibilidad y disponibilidad. Por lo tanto, es interesante comparar estos dos elementos, tesoros y vasos de barro. Obviamente, la calidad y el valor es extremo. Uno es prácticamente sin valor, el otro es altamente valorable. Así es el mensaje. Es un privilegio para nosotros poder ser llamados para ser portadores del maravilloso tesoro del plan de salvación. Y Dios nos ofrece esta opción. Ahora, eso significa ser utilizados por el Espíritu Santo con el fin de servir al Espíritu Santo para la edificación y la transferencia del mensaje, del gran tesoro, a otros. Muchas gracias, Raquel. También me recuerdo el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo en la boda en Cana, donde tenían, vamos a decir, cántaros, pero no fueron de barros, fueron de piedras. Fueron los más sencillos y los prácticamente se usaban para tener la agua para el lavamiento antes de entrar a la casa. Entonces fueron los contenedores más humildes que podía encontrarse en esa casa. Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando lo llenaron con agua, convirtió esta agua en vino, y esos entonces cántaros se convirtieron en algo preciosos. Depende mucho del contenido que tenemos. Podemos ser muy sensibles, podemos ser vasos sin valor ninguno, pero si Dios limpia nuestro interior y exterior y llena nuestra vida con santidad y con el Espíritu Santo, entonces podemos convertirnos en una cosa muy valorosa, y vamos a ver más adelante en nuestra lección el gran valor que podemos hacer y puede tener cada uno que se entrega en servicio de Dios. Siguiendo adelante, pregunta número 3, ¿qué tipo de servicio es agradable ante los ojos de Dios? Bien, aquí tenemos diversas categorías realmente importantes. Se nos habla de diligencia, es decir, significa que seamos exactos, precisos, sistemáticos, bien planificados, teniendo una administración excelente y teniendo la carga por el peso del cumplimiento del deber. Esa es una condición imprescindible. Pero además de eso, no perezosos. Bueno, hoy no quiero hacerlo, quizá mañana veremos si me conviene, si me parece, etc. Significa que tiene que haber una actividad, un celo y un impulso inmenso por la comprensión, el haber gustado la salvación en Cristo. Y de hecho nos lo exponen los otros requerimientos al decir fervientes en espíritu. Es decir, no simplemente, bueno, hay que hacerlo. Otra vez hay que hacer obra misionera, otra vez tenemos que ir a repartir folletos, etc. Fervientes en espíritu. Tiene que ser un celo consumidor en el interior que nos aboca, nos impulsa, nos promueve a ir a otros y darles esa maravillosa verdad, ese tesoro que está en vasos de barro. Además de eso, en el Salmo 2 y en el Salmo 100 se nos presentan otros requisitos también. Se dice que debemos servir con temor, debemos ser reverentes, debemos tener un gran sentido de la solemnidad que conlleva predicar la verdad. Eso quiere decir que yo no puedo decir cualquier cosa que a mí se me ocurre. No puedo participar a otros de verdades que son resultado de mi propia filosofía o reflexión personal, sino que tengo que tener temor, solemnidad, reverencia, para que la predicación de la verdad sea un sí y un amén en Cristo Jesús. Pero lo hacemos con alegría, lo hacemos con regocijo. Ese fervor que nos llena
produce en nosotros una alegría contagiosa por la maravillosa salvación encontrada en Cristo Jesús. Y esa es nuestra experiencia, una vivencia positiva en nuestra vida, tiene un efecto impactante en cada persona con la cual el Señor nos dé el privilegio de comunicarnos. Porque teniendo ese tesoro precioso de la verdad en nuestro ser, que somos esos vasos de barro sin valor, la verdad se engrandece por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y siendo conscientes de ese maravilloso privilegio, el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo impresiona los corazones de ese modo. Así es, con ayuda del Señor, ¿qué tipo de servicio? Servicio alegre. Muchas veces estamos hablando de un sacrificio que hacemos por servir al Señor. Prácticamente no es un sacrificio, es un gozo, es una alegría servir al Señor. Podemos decir que es un sacrificio de una persona militar porque él sacrifica su vida y muchas veces por causas que no tienen mucho valor. Pero en nuestro caso, todos los servicios que prestamos al Señor y a los nuestros próximos es con un valor eterno. Es algo que es increíblemente valorable. Y si nosotros valoramos este trabajo, esta forma de ser, vamos a tener una actitud totalmente diferente. Que Dios nos puede ayudar para que tener un servicio alegre, porque solo ese tipo de servicio por amor puede ser aceptado por el Señor, y también vamos a ver, tiene unas consecuencias muy importantes relacionadas con un crecimiento en poder, crecimiento en santidad y crecimiento en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero vamos a la pregunta 4. ¿Qué resultados experimentarán aquellos que son santificados por la verdad y caminan por fe en el servicio de Dios? ¿Qué resultados vamos a experimentar? Bueno, aquí tenemos varias citas que nos ayudan a entender otros prerequisitos fundamentales en el servicio activo en favor de la predicación del Evangelio, en ese proceso de estar sirviendo al Espíritu Santo al transferir el mensaje. Es muy importante tener firmeza y constancia. Es decir, nuestro pacto con Dios, por el bautismo o por nuestra entrega a su servicio, debe ser constante en el tiempo y debemos perseverar en el bien hacer. Así que la firmeza y la constancia, así como el crecimiento, son tres elementos fundamentales en ese proceso de servir al Espíritu Santo. Necesitamos tener la certeza, la seguridad de la verdad que amamos, poseemos y nos da el privilegio de transferir, pero además tenemos que seguir desarrollándonos, tenemos que seguir creciendo, con la certeza también absoluta de lo que estamos haciendo. No dependemos de reconocimientos, aprecio, especiales consideraciones. No, tener la certeza de todo lo que se hace para el Señor y en el Señor no es en vano. En ese conflicto entre el bien y el mal, situaciones difíciles se van a exponer, a situaciones inclusive en que la vida pueda estar en peligro, nuestras familias o aquellos que amamos, la iglesia misma. Pero a pesar del rechazo, debemos tener conciencia y certeza, firmeza y constancia de que la verdad y el poder del Espíritu Santo, usándonos para su honra y gloria, nunca es en vano, siempre tiene resultados. Tenemos otra cita más que desearía que pudieran ver en pantalla, que es realmente significativa, la de Efesios 3:20, donde se dice que lo que nosotros pedimos o entendemos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando estamos sirviéndolo a Él, no tiene límites. El Señor está dispuesto a obrar a través de nosotros y en nosotros para beneficio
de otros cuando ese es nuestro objetivo primordial, nuestra motivación fundamental. Muchas gracias, nuestra motivación. Me gustaría enfatizar las primeras líneas de los testimonios aquí, que presenta un texto maravilloso. No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo en un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón. No tiene límite. Es increíble las promesas que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el éxito que podemos tener en nuestra vida espiritual es sin fin. Y no depende de nuestra posición en la iglesia, no depende de nuestra educación, no depende de nada más que de nuestra entrega y, como dice aquí, poner nuestro yo a un lado y permitir que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y empieza a dirigirnos. Un servicio, no servicio a nosotros, no servicio al próximo, un servicio al Espíritu Santo. Ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo, tan importante y tan bendecido. Siguiendo adelante, vamos a ver en la pregunta número 5. ¿Es absolutamente necesario recibir instrucción especial antes de dar testimonio por el Señor? ¿Es necesario graduarnos en una universidad teológica? ¿Qué es necesario para poder recibir este espíritu y dar exitosamente un testimonio al mundo? Hay que tener entrega a Dios. Esa es la condición. Estar dispuesto a rendir toda nuestra voluntad a su servicio. Y a partir de ese momento, empezar a distribuir la verdad que conocemos y las experiencias que hemos hecho con Dios. Por ejemplo, tenemos la cita de Eclesiastés 11:1, que nos dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es una cita muy conocida. Sabemos que las aguas es un símbolo de multitud, de gentes, y de hecho ese pan es el pan de vida, es la verdad. Y nuestro deber es distribuir esa verdad entre todas las gentes, con cualquiera con quien nosotros nos encontremos. En cualquier oportunidad que nosotros podamos usar, distribuyamos esa verdad. Todos podemos hacerlo sin excepción. Se necesita un conocimiento básico en la experiencia que nosotros hemos hecho con Dios. Y es interesante porque la cita de Marcos 5:19 se nos habla de estos endemoniados que fueron liberados y que obviamente querían seguir a Jesús, que estaban admirados, amaban a su Salvador y Redentor con tal intensidad que querían seguirlo a donde Él fuere. Sin embargo, el Señor Jesús no se lo permitió y les dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que contar nuestra experiencia, explicar cómo el Señor impresionó nuestros corazones, cómo pudimos cambiar nuestra vida, cómo se realizó esa transformación de nuestro ser, tiene un poder impactante tan grande sobre otros individuos que tiene un poder en sí. Y cada uno de nosotros tiene una experiencia, tiene que formularla, tiene que recordarla, y es una experiencia no de un tiempo en el pasado, sino que se realizan diferentes experiencias día a día y en circunstancias especiales. Hay que comunicarlas. Además de eso, tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Este ejemplo tiene el objetivo de motivarnos a practicar la evangelización personal. Esta fue una conversación privada entre Jesús y una mujer, en una circunstancia muy común, solicitando un servicio, que le diera agua, por favor. Y después de una conversación que intentaba en todo momento ser polémica, desencadenó en el convencimiento personal de la mujer de que aquel que tenía ante sí era el Mesías prometido,
y abocó ese convencimiento y esa experiencia a ir a la ciudad, convocar a la gente e invitarles a conocer a Jesús. Y de esa manera el mensaje por una persona llegó a cientos dentro de esa ciudad. Así que aquí tenemos tres elementos básicos. Uno, actividad y distribución de la verdad, comunicación personal del mensaje y especialmente enfocar nuestra experiencia personal. Tiene un gran impacto. Muchas gracias. Prácticamente podemos reconocer en esos dos versículos o de esos dos lugares en la Biblia que hay algunas condiciones para poder ser testigos y un instrumento útil en las manos del Espíritu Santo. Y especialmente, primero, es una experiencia personal. En Marcos capítulo 5 dice: y ve y cuentan a tus familiares qué es que Dios te hizo a ti. Entonces tú debes tener primero una experiencia personal para poder ser un testigo de la obra que fue hecha ya en tu corazón, en tu vida. Número uno. Número dos, debes estar convencidos y lleno de fe que este mensaje que nosotros comunicamos es el mensaje de Dios y es un mensaje que es infalible. Esas dos condiciones están mencionadas aquí. Y sin importancia de la vida pasada, vamos a ver que la mujer samaritana no fue una persona santa. Ella tenía muchos errores y pecados en su vida, pero en el momento cuando hizo esta experiencia personal con Jesús y cuando fue convencida que este Señor en el pozo de Jacob tiene un poder sobrenatural y conoce cosas de toda su vida, ella contó su experiencia con tanto fervor y con tanto poder que se convirtió en un instrumento muy útil, más útil que otros de los apóstoles de Jesucristo, porque ellos todavía dudaban y no sabían cómo explicar muchas cosas de la vida y de la forma como debe ser, del reino, que no va a ser el rey futuro y que ellos quieren entrar también en posesión de algunas posiciones. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, es muy importante entender que para obtener el Espíritu Santo no es necesario otras cosas que nuestra propia dedicación a Dios. El pregunta número 6 dice: ¿es suficiente hablar sobre Cristo y esperar recibir el Espíritu Santo? No, no es suficiente. Y no es suficiente para que el Espíritu Santo nos use y para que le sirvamos. Es decir, para que el Espíritu Santo nos utilice como esos vasos de barro en los que el maravilloso tesoro de la salvación se coloca, hay varios elementos que debemos entender fundamentalmente. Nosotros tenemos que obedecer. Tiene que haber una relación directa entre lo que profesamos y lo que vivimos. Cuando hay una armonía perfecta entre lo que decimos creer y lo que vivimos, comemos, vestimos y nos conducimos en nuestro trato también con los demás, en nuestros negocios, en nuestra vida diaria, entonces en esa armonía el Espíritu Santo puede usarnos y nosotros podemos servirlo. Pero ahora en ese servicio no se trata de decidir lo que voy a decir, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo considero necesario. No. Debemos ser testigos de estas cosas. Es decir, debemos anunciar la verdad tal cual es en Dios, tal cual está escrita. Tenemos que testificar de las verdades que el Señor ha tenido a bien comunicar a la humanidad, que son las verdades necesarias para la salvación y la redención de la raza humana. Y en ese
contexto, a través de la obediencia y el testificar, el vivir a la altura de la verdad, desde el principio hasta el final, el Espíritu Santo nos usa y nos cualifica para ser realmente sus representantes. Muchas gracias. Entendemos que no es suficiente hablar. Es muy importante que nosotros entendemos que debemos practicar. Debemos poner en práctica todo lo que enseñamos. Si no, solo las palabras no son suficientes para convencer nuestros oyentes, y no solo nuestros oyentes, pero para ser un instrumento del Espíritu Santo significa profesar, creer y también practicar todo que estamos enseñando. Eso puede darnos un poder adicional, un crecimiento sin fin en el poder del Espíritu Santo, en el uso de ese poder sobrenatural que puede acompañarnos todos los días de nuestra vida. Pero vamos a ver ahora la última pregunta en esa lección. ¿Cuál es la intención de Dios para todo el mundo? ¿Estamos dispuestos de responder al llamado del Señor como lo hizo Isaías? Hay varias formas de responder. Tenemos diferentes servidores de Jesús o servidores del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés no fue muy fácil a responder positivamente. Él usó prácticamente casi 7 oportunidades de rechazar este servicio porque estaba, tenía una experiencia muy negativa con el pueblo de Dios en Egipto. Pero tenemos Isaías que responde activamente y positivamente, inmediatamente al llamado, y tenemos el profeta Jonás, gracias, que prácticamente intentó escapar de este servicio, pero sabemos que Dios lo regresó y entonces se arrepintió de su forma de pensar. Pero la mejor de todos es el ejemplo de Isaías. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo respondió Isaías al llamado del Espíritu Santo? Creo que es importante considerar en primer lugar la cita de Primera de Pedro 2:9. El Señor tiene claro cuáles son aquellos que Él va a llamar. Y la identidad es fundamental. Se nos habla del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. 4 adjetivos calificativos de la identidad de aquellos que desean de corazón servir a Dios. Son totalmente conscientes que pertenecen al Señor, que le representan, que le sirven, que han sido adquiridos por precio, la sangre del Señor Jesucristo. Y la certeza del honor y el privilegio de ser copartícipes del plan de salvación aboca la declaración del profeta Isaías al decir: heme aquí, envíame a mí. Si nosotros sabemos a quién pertenecemos, qué deseamos de nuestra vida y cuán elevado es el privilegio, el honor sublime de ser parte del plan de salvación, no habrá dudas en nuestra respuesta, y nuestra disposición y nuestra accesibilidad a cumplir el propósito de Dios, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, será una realidad ferviente, celosa, gozosa y activa en nuestras vidas. Esos son elementos de servicio que el Espíritu Santo puede valorar y puede entonces calificarnos para que toda facultad física, moral y mental santificada por el Espíritu Santo pueda ser utilizable para servir a Dios y a la humanidad. Muchas gracias, Raquel. Estoy impresionado por
calidades que Dios menciona para todos sus servidores, diciendo que vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es increíble la forma como Dios lo está mencionando. Y prácticamente sabemos que nosotros no somos así, no somos santos, ni somos de un linaje real. Entonces, ¿cómo es posible que nos convertimos en algo tan precioso? Es porque el Espíritu Santo hace esta obra. Si nosotros somos un elemento, una vasija, un contenedor que no es ni santo ni bueno, pero si está limpio, porque el Espíritu Santo lo limpió, y está lleno de esa santidad, de ese linaje real, de sacerdocio, y todo además que se menciona aquí, entonces nos convertimos de algo muy valoroso. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Toma su decisión como Isaías y dice: hoy quiero servir al Espíritu Santo, quiero ser un instrumento útil en las manos de Dios, y Dios va a obrar o va a hacer una obra increíble en nuestra vida que no tiene límites de crecimiento. Que Dios le bendiga y le guarde, disfruta esas lecciones y recuérdense también a compartir esas lecciones con otros. Que Dios le bendiga y con la ayuda de Dios nos vemos en la próxima semana.